Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a este su canal Relatos Bajo la Luna. Esta noche les traemos uno de nuestros grandes temas, sectas, con nuestros invitados especiales, como siempre, acompañándonos el día de hoy. Si gustan presentarse, por favor, plebes. Hola, soy Darwin, buenas noches a todos. Y de ese. Bueno, chicos, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, como siempre, en esta noche. Y pues, antes de comenzar, quisiera dar una introducción pequeña. Chicos, si les gustan nuestro contenido, por favor, quédense. Si no les gusta o los ofende en algo, eh, como yo les digo, ahí está el botón de salirse y de no participar, por favor, por ciertos problemas que ha habido con, no voy a decir nombres. Y si quieres venir, participar con nosotros, yo te mando enlace para que participes con nosotros, pero recuerda, si vienes hablándonos de un dogma y nosotros tenemos las pruebas de que aparece lo contrario de lo que tú dices, no te enojes. Es un debate, es una conversación y todo con respeto, por favor. Bueno, mi amigo de ese, ¿con cuál de las tantas sectas que hay te gustaría iniciar o cómo te gustaría iniciarlo? Tú que Ya, propusiste este tema. a ver, lo que pasa es que, mira, hablar de sectas a mí me parece medianamente irrelevante. ¿Por qué te digo? O sea, sectas particular me parece medianamente irrelevante. ¿Por qué? Porque todas las sectas básicamente son el mismo comportamiento. Entonces, hay gente que le encanta decir, no, es que esta es una secta cristiana. No, es que esta es una secta satánica. Las sectas cristianas son tan peligrosas como las sectas satánicas, como las sectas políticas o como cualquier secta. O sea, Muy bien. hay un absurdo y pasa mucho, sobre todo a nivel de los fanáticos, que asumen que por decir la sangre de Cristo tiene poder o el nombre de Jesucristo, la pendejada que digan después de eso tiene algún tipo de valor especial. No lo tiene. Y si lo tiene para ti o para tu grupo, para nada más. Entonces, dada digamos, la dinámica, y sobre todo no solamente la dinámica, la situación que está pasando, si lo quieres poner en un nivel de dramatismo a nivel mundial, este, me parece interesante este tema. No sé qué opinan. A mí me parece chévere que hablemos de eso. Y también, no Perfecto. tanto de la secta, sino que quería comentarles esto, se los iba a comentar en el grupo y se me olvidó, que ahorita cualquier persona que se dé un poquito la Biblia por encima, compra 4 sillas, las pone en su casa y ya tiene una iglesia. Y la gente va y los venera como si fueran grandes deidades a una persona que leyó por encimita la Biblia y puso 4 sillas. Y es real porque todos sabemos que actualmente lo que viene siendo muchas de las religiones cristianas realmente no están siguiendo ni el dogma que es, y muchos de ellos lo están haciendo por fanatismo, como se ha estado viendo últimamente. ¿eh? Y como No es la dice religión nuestro amigo de cristiana, porque la religión cristiana es una, que son todos los seguidores de Cristo. El desastre está en las iglesias, Ah, que pero cada quien vamos, hace la iglesia que le da la gana. o sea, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Oficialmente y a todos los efectos, el cristianismo es una secta judía. ¿Por qué? Porque el cristianismo surge como una pequeña participación dentro del dogma judío. Jesús era judío, sus 12 apóstoles eran judíos. Es más, la apuesta principal, o digamos, ¿dónde se origina todo? Se supone que él es el Mesías
prometido. O sea, aquí es como surge todo. ¿Cuál es el supuesto cargo? Y de nuevo, aquí nos vamos a basar en la tradición. Y quiero aclarar que estamos hablando de esto solo bajo la tradición desde un punto de vista teológico. ¿Cuál es el supuesto cargo bajo el que lo crucifican? Que se autodenominó como el Hijo de Dios, como el Mesías. No, a él lo acusan de rey de los judíos. De O sea, querer suplantar al emperador, al César, ¿no? no, rey de los judíos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Una Los usurpación de poder. Exacto, los romanos no tienen problema con el politeísmo. Y esto es importante señalarlo. Los romanos no tienen problemas con el politeísmo. O sea, es como que un loco de carretera que se está, disculpa que lo diga así, porque vamos a hablar desde el punto de vista romano, lo diríamos en Venezuela, un loco de carretera que dice que es un profeta que habla por tal Dios. ¿Te imaginas cada cuántas veces los romanos tenían que enfrentar eso en diferentes provincias que ellos conquistaban? Para Hijo los de su romanos chingüente. sería, Si ahorita lo para, vemos cada 2 o 3 días con una iglesia nueva. exacto, para los romanos sería otro más. El asunto es que los romanos tenían paz o querían tener paz en Galilea y Jesús podía ser un problema, vamos a matarte, o sea, vamos a matarte, ¿por qué? No puedes Porque decir esa palabra. vamos a desvivirte. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con separatistas, bla, 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 bla. Vamos a resolver esto con la crucifixión. Pero su cargo es rey de los judíos. ¿Por qué? Porque en un primer momento el movimiento judío que y esto de nuevo, esto es todo tradición cristiana, porque si tú hablas con los judíos te dicen que no fue así, pero estamos basándonos en la tradición cristiana, supuestamente lo siguen porque él es el Mesías, no era el Mesías, ¿por qué no era el Mesías? Bueno, porque la profecía dice que él no debe terminar así. El Mesías de los judíos, pues. Para los cristianos, a pesar de que hubo personas que se escandalizaron, él fue el sacrificio para lavar los pecados de la humanidad. Punto. Ya está. Nada más. Pero en un principio, el cristianismo es una secta judía. Y de hecho, si se estudia la Biblia primitiva, y lo vuelvo a hacer de memoria porque una vez más no estábamos muy preparados para esto, Pablo, si mal no recuerdo, él quiere, tú sabes, el que era perseguidor de cristianos que después se convierte a cristiano. Él quiere limitar en un principio, y es uno de los primeros grandes debates teológicos del cristianismo, él quiere limitar el cristianismo a los judíos. Y después al final se decide que porque el amor de Dios es universal y que porque Dios no tiene fronteras y que porque Dios vino por todos y que porque Dios nos ama a todos, vamos a recibir a todo el mundo. Perfecto. Mira, yo aquí tengo una de las dudas que más grandes hay. ¿Por qué son mal vistas las sectas? Porque hay personas que nomás saben que tú no estás creyendo, digamos, en el cristianismo, catolicismo. Tú estás en una secta y estás mal. Eres diabólico, eres brujo, eres santero, No, como quieras. no, ya va, ya va. Primero, las sectas están mal vistas todo porque las sectas básicamente se caracterizan por el comportamiento sectario. Me dirás, wow, qué descubrimiento. Pero sí, esa es la principal característica de la secta, el comportamiento sectario. Somos Y una son muy comunidad, peligrosas. eso es lo peligroso. Somos una comunidad cerrada, somos nosotros, y normalmente hay un punto que en la secta se vuelve extremo. Ok. Voy a, y la secta tiene un cierto comportamiento fanático religioso, aunque no se trate de religión. Y lo podemos llevar a un comportamiento, a una situación de la sociedad actual. ¿Qué quiero decir yo con este comportamiento mágico religioso? Cuando establecemos una religión, ya sea que la establezcamos de manera intencional o como una dinámica social accidental,
muchas religiones se establecen como una dinámica social accidental, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo, a pesar de lo que digan los textos, en un principio no se estableció como una religión. Y alguien me dirá, pero está en la Biblia. Sí, sí, ok, aquí vamos. A usted lo hablamos nosotros, el concilio inclusive con este grupo, con nuestro amigo que no lo he vuelto a ver, que tú dices que es espía porque es pescador, bla, bla, bla. Saludos de paso. La religión cristiana se establece más o menos 350 años después de que Cristo vino a dar su mensaje. Las normas de organización de la religión se dieron 350 años después de que Cristo vino a dar su mensaje. Entonces, eso te lo demuestra que no fue un evento organizado, porque si estás haciendo un evento organizado, tú primero creas la estructura, creas las reglas, boom, y vamos. En cambio, Anteriormente a eso, pues secta. no, exacto, no. Y todas las religiones y las sectas funcionan así. Entonces, las religiones, como las sectas, tienen dos componentes, pero vamos a centrarnos en la base de la religión. ¿Ok? Primero, el componente sagrado. Yo creo en, no sé, vamos a imaginarnos el monstruo de espagueti volador. Yo soy Pastafari. Yo creo en un Dios que es el monstruo de espagueti volador que va por el mundo. ¿Ok? Ahora, ese es el componente sagrado. Luego viene el componente profano. ¿Cuál sería el componente profano? Aquello que se opone a mí. Los muslos No de sé, pierna. los mulos de pierna. En el caso del cristianismo, el diablo. En el caso del judaísmo, el enemigo y prácticamente todo el mundo que no sea judío. Y así nos vamos. ¿Ok? Pero, en las sectas hay exactamente el mismo comportamiento, pero le agregas un punto más. Suele ser, si vamos a un punto de vista religioso, yo creo más que tú. O sea, todos somos cristianos, en el caso, o todos somos pastafari, pero por algún motivo que yo decido, o la secta decide, por lo general el líder de la secta decide de manera arbitraria, yo creo más que ustedes porque yo tengo la verdadera fe, yo tengo la verdadera religión, yo soy el verdadero heredero. Entonces, ¿qué tengo yo? Genero un mayor núcleo sagrado. Yo soy el verdadero núcleo sagrado, o mi secta es el verdadero núcleo sagrado. Por lo tanto, todos ustedes, ¿qué son? Son profanos. Y aquí es donde radica el verdadero problema. Vamos a retrotraernos a las religiones y vamos a tomar de ejemplo el cristianismo. ¿Ok? Pero vamos a centrarnos en el cristianismo católico. El cristianismo católico tiene varias vertientes. ¿Qué digo yo con varias vertientes? Lo podríamos llamar las compañías de Jesús o las compañías, las diferentes. Están los salesianos, los jesuitas, los franciscanos, los hospitalarios, los carismáticos. Todos y cada uno de ellos tienen su propia interpretación de dónde hacemos ¿sí me entiendes, no? El Sí. núcleo de nuestra visión. Otro ejemplo son las representaciones marianas. Está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen de Coromoto, está la Virgen de Fátima. Son diferentes visiones de un mismo mensaje. Y si te das cuenta, cada aparición de la Virgen hace una variación del mensaje esencial del cristianismo. Y no estoy entrando en discusión si las apariciones son reales o no. ¿Ok?
Estamos dando por hecho que las apariciones son reales. Ahora, tú has visto que, por ejemplo, alguien que sea seguidor o fanático, ahorita se me va el nombre correcto, devoto, me disculpo por el lapsus, alguien que sea devoto de la Virgen de Fátima se entre a golpes con alguien devoto de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen de Coromoto. Jamás. Exactamente. ¿Y esto por qué no pasa? Porque no hay comportamiento sectario. Yo, como fanático de la Virgen de Coromoto, por ejemplo, asumiendo porque soy de Venezuela y la Virgen de Coromoto se supone que es la patrona de Venezuela, y partiendo esto como un hecho, de nuevo, estoy discutiendo la autenticidad de esto, simplemente estoy reconociendo esta verdad. Y tú eres devoto de la Virgen de Guadalupe, no nos vamos a entrar a golpes, sino vamos a tener una conversación y en nuestras diferencias, sin repelernos, ni yo voy a dejar de ser devoto de la Virgen en que yo creo, ni tú tampoco. Perfecto. Mira, Ahora, ahorita me llegó un mensaje, un comentario por privado. No sé si puedas responderlo tú al aire. Nos dicen que el sacrificio que hizo Jesús como cordero nada más existe en la Biblia católica, que ellos son los falsos profetas, que ellos son una secta. ¿Qué Pero me es que puedes la decir Biblia sobre eso? católica es la original. Le pero ya guste va, o no le guste. él está respondiendo, la Biblia católica es la original. ¿Qué pasa? ¿Dónde se establece la Biblia católica? La Biblia se establece en dos partes. No me lo sé de memoria, no. El Concilio de Trento y no recuerdo el segundo concilio. Pero ahí es donde se establece la Biblia. Luego, el primer cisma, ¿cuál es? La Iglesia Católica tiene varios cismas, ¿ok? Varios. Porque inclusive la Iglesia etíope, que ellos se llaman a sí mismos los verdaderos, vienen de la Iglesia Católica. No se considera un cisma per se, porque ellos no retaron la doctrina, ¿ok? Ellos, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos mantienen, digamos, tradiciones primitivas cristianas, ¿ok? Y van avanzando o sea, interpretan la Biblia, pero mantienen sus tradiciones. Pero vamos. El primer gran cisma, y creo que, y estoy siendo pirata de nuevo, creo que se da por el misterio de la Trinidad. ¿Cómo se interpreta el misterio de la Trinidad? En la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa. Pero siendo honestos, eso realmente fue una excusa. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que el Imperio Romano se divide en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? Ok. Entonces, dado que técnicamente había dos imperios romanos, por eso hay muchos historiadores que te discuten que el Imperio Romano no cae en el 433-32, sino cae con la caída de Constantinopla, pero para los europeos eso sería una ofensa porque tendrían que reconocer que Turquía es Europa. Entonces ellos te dicen que no, que el Imperio Romano cae con Rómulo, Augusto y fin. Y desde esa discusión es una discusión básicamente política. ¿Ok? Entonces, viene la Iglesia Católica. ¿Ok? Luego, cuál es la primera, si lo recuerdan, cuál es el primer, ya tenemos la Iglesia Católica consagrada en Occidente, cuál es el primer cisma de la Iglesia Católica? Exitoso. La creación de la Biblia. No, Martín Lutero y los protestantes. Pero Martín Lutero mantiene esencialmente la Biblia, la misma Biblia. Luego viene la división de los anglicanos, porque el rey Enrique VIII se quiere divorciar, el papa le niega el divorcio, me fundo mi propia iglesia y aquí voy. Y los evangélicos son reinterpretaciones mucho más recientes, pero de nuevo, es la Biblia, o sea, ellos están cambiando la Biblia a su conveniencia.
Pero no es un tema de la Biblia, es el dogma de la fe, porque tú le puedes preguntar, ¿cuál es la razón de la muerte de Cristo en la cruz? A esta persona que nos está hablando por privado. ¿Cuál es la razón de la muerte de Cristo en la cruz? Y no lo estoy tocando desde un punto de vista histórico político que te van a responder los romanos. Él decía que era el hijo, que era el rey de los judíos y nos creaba un problema político, fuera problema político. Pero porque él tenía que morir en la cruz, porque eso es lo que te dicen los cristianos. Él tenía que morir en la cruz que como ofrenda, sacrificio para nuestros pecados. Sí, Listo. fíjate, Ya. justamente ese dato es interesante. Él murió para purificar, según en el dogma, los pecados de nosotros, los futuros y los que han de venir. Y justamente esta persona me dice que cierto pueblo, cierta nación ahorita que todos sabemos cuál es, está volviendo a hacer sacrificios a un toro, sacrificando un toro sin pecado para limpiar pecados. O sea, le digo yo, me A ver, recuerda mucho. vamos a Pero estar es que en claros. ese país no son cristianos. No, pero es que aquí tenemos que entrar a un detalle. Sí, los 4 evangelios se escribieron muchos años después de la muerte de Cristo. Esta persona tiene razón. Pero es que Es muy vamos más cierto. allá. Vamos más allá. Habían más evangelios. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia, este programa yo lo tuvimos, pero no tengo problema en tenerlo. ¿Cómo es la evolución? Pero vamos a hacerlo mucho más corto. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la iglesia primitiva, el cristianismo primitivo? Claro que Pero sí. esta vez lo vamos a hacer mucho más corto porque si quieren que pongan en los comentarios y volvemos a hacer un mejor programa del cristianismo primitivo si se suscriben. Y lo hacemos quizás en mi canal, pero es otra historia. Permíteme, Dime. permíteme, para responder un comentario que estaban preguntando que si iban a venir más personas al debate. Pues la señora Brenda, que era la que propuso la idea, a último minuto dijo que no podía estar hoy en el debate. Quería Y además, aclarar eso para y las además personas que la estaban creo esperando. que dijo, creo que dijo que no podía yo participar porque a pesar de que ella tiene la verdad absoluta, yo tengo algo raro. Muchas cosas, tengo muchos problemas, no se preocupe. Pero bueno, vamos a volver al tema. Este, el cristianismo surge con muchas vertientes, ¿ok? Alguna que te puede sonar hoy en día, los gnósticos, los apostólicos, que básicamente son los que ganan. Entonces, primero, los cristianos no se estaban matando entre ellos porque los cristianos eran una religión proscrita. ¿Por qué los cristianos son una religión proscrita? No porque los romanos sean el demonio, no, los romanos eran politeístas y no tenían problemas con múltiples dioses. De hecho, cuando los romanos llegaban a una nueva provincia, que ellos levantaban templos a los dioses de esas poblaciones y por las dudas levantaban el templo al dios desconocido, literal, así como la tumba del soldado desconocido. Es si por si aquí se adora un dios que nosotros no conozcamos, ni que, mira, estamos levantando esto porque no queremos ofender a ningún dios. ¿Qué es lo que pasa? Los cristianos primitivos heredan el problema teológico, esto es netamente un problema teológico, de los judíos con los romanos. El César es un dios viviente, es la representación de los dioses, específicamente de Júpiter Capitolino. De ahí viene la tradición cristiana que los reyes gobiernan por designio divino, pero estamos ya saltando mucho. Entonces, cuando tú le pagabas impuestos al César, eran para los dioses romanos, porque recuerden que en esa época el Estado y la iglesia eran uno solo. ¿Qué dice los 10 mandamientos? No venerarás otro Dios más que el Dios verdadero. Entonces, los judíos tenían un problema de fe que el Sanedrín lo había resuelto con un tecnicismo de que, bueno, de que hay que seguir las leyes y ta, 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 ta. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín son los sumos sacerdotes judíos, el nombre que se le daba en ese momento.
Los cristianos heredan ese problema. Sí, de repente, sí. La creación, ok, déjame responder esto y podemos seguir hablando de eso. Ok. Entonces, los cristianos heredan este problema. Y los cristianos, ¿cuál es el problema de los romanos con los cristianos? Los cristianos se niegan a seguir las tradiciones romanas y eso era muy importante porque, les repito, el Estado y la religión eran uno, si los dioses se molestaban podían tener consecuencias. Entonces eso literalmente era un problema de Estado. ¿Cuál era el segundo problema? Los cristianos no eran una población étnica establecida. Es decir, los judíos son palestinos, lo siento, lo lamento, pero los judíos de esa época son palestinos. Después tenemos que tocar otro tema, porque se me va ese nombre, los nuevos judíos conversos que son más mongoles que otra cosa, pero olvidémonos de eso ahorita. Los judíos házaros es el nombre del siguiente grupo de judíos, pero en ese momento los judíos son palestinos netamente. Después, los cristianos pueden ser palestinos, pueden ser griegos, porque la primera gran comunidad cristiana fuera de Palestina fue Grecia. Sí, también podemos Tocamos. tocar eso, pero dámelo por parte. Y que alguien lleve la cuenta. Y por eso, y esta es una talla interesante de traducción que también te acuerdas, Israel, lo tocamos en unos programas. Jesús hablaba arameo, pero los primeros textos cristianos se escriben en griego clásico y después son traducidos al latín. ¿Por qué se La escriben en pérdida griego clásico? la ¿Por pérdida qué de el contexto, pues, por pasarlo de un idioma a otro. Exacto. ¿Y por qué se escriben en griego clásico? Porque las primeras comunidades fuertes dentro de las provincias realmente romanizadas fueron en Grecia. Y de hecho, la Iglesia Ortodoxa nace en Grecia. Y después los romanos, los patricios, lo toman de los griegos. ¿Ok? Cuando se genera este conflicto, se empiezan a matar cristianos, pero por una medida de seguridad de Estado. Entonces, las diferentes sectas cristianas no se están matando entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo común, los demás. ¿Sabes el famoso, el enemigo de tu enemigo es tu amigo? Cuando Constantino legaliza, y esta es una parte interesante, Constantino primero legaliza el cristianismo, y si es cierto, después lo vuelve la religión oficial, pero Constantino pasa toda su vida siendo pagano, hasta el día de su muerte. Él se convierte al cristianismo en su lecho de muerte. Regresemos. Entonces, los cristianos empiezan a esta extraña forma a combatir a los antiguos religionarios porque ellos, y ves las estupideces, ellos que las vemos todos los días, ellos no adoran al verdadero Dios. Cuando Constantino enfrenta una nueva guerra civil, los cristianos son más, están mejor posicionados, listo. El cristianismo es la religión oficial del imperio. Entonces, los cristianos empiezan a matarse entre ellos. Y hay una guerra. Se hace el concilio para unificar el concepto del cristianismo. ¿Ok? Ok, muy bien. Y Oye, mira, ahí los que salen ganando de esta guerra son los apostólicos romanos. Por eso los cristianos europeos y los americanos se llaman a sí mismos. Yo soy católico apostólico romano. muy bien. Perfecto. Y bueno, Bueno, fíjate, para los siguientes casos que va a haber, quieren que hablemos templarios, creación de Vapomet. Ah, ya me va, acordé. Y ok. sí, Fíjate, a ver, Vapomet. satanismo. El satanismo es complejo porque hay dos tipos de satanismo, uno más reciente y otro que surge teológicamente como un movimiento reaccionario en la Edad Media.
¿Qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media también se conoce como la Edad Oscura y eso puede ser muy debatido a muchos niveles. Pero los niveles de alfabetización bajaron drásticamente. ¿Recuerdan lo que yo les comenté? Que en el pasado no había mucha diferencia entre iglesia y Estado, tampoco había mucha diferencia entre ciencia y religión. Es decir, era complicado hacer separaciones. Por ejemplo, a mí me encanta, ustedes han visto esta serie de HBO Roma. No. Si no la han visto, se las recomiendo. Hay una Roma. parte, sí, Roma, se las recomiendo. Son 2 temporadas. O sea, es básicamente, hago este comentario de la serie continuo, la caída de la república, del imperio, el surgimiento de la república, pero contado desde el punto de vista de ciudadanos comunes. Es muy interesante. Entonces, hay una parte donde te están llamando un médico y el médico va, lo atiende y le dice, mira, se salvará, mira, no lo sé, de repente mañana despierta, de repente no despierta nunca, de repente se nos muere esta noche. Pero para ayudar las posibilidades, haz esto. Agarra, ponle esto cada 2 horas, ponle esto en la mañana cuando despierte, ve al templo y sacrifica 3 gallinas a Minerva para asegurar que ella escuche y lo salve. Un médico, o sea, un médico, dentro de tu tratamiento está una parte ritual. Esa era básicamente la vida romana. ¿Ok? Entonces, cuando el cristianismo aparece como estas personas reaccionarias, que todo es brujería, porque ahí es donde aparece este término, ellos deciden destruir todo ese conocimiento porque no lo voy a aceptar, o sea, ese conocimiento médico romano desaparece porque no lo voy a aceptar porque había que sacrificar 3 conejos a tal vaina, 3 conejos, y entonces todo eso se va. ¿Qué pasa? Inclusive, si tú agarrabas, lo voy a poner así, si tú en el 320 agarrabas a una persona en Italia, en cualquier punto de la provincia, de la península itálica, y le decías, ¿quién construyó este puente? Si no te decía qué emperador lo construyó, te decía lo construyó Roma. ¿Sí me entiendes, Perfecto. no? Sí, 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 te Ahora, si entiendo. tú repites la misma pregunta en el 540 o en el 600, te decían, no sé, gigante, siempre ha estado así. O sea, a ese nivel de oscurantismo llegó la sociedad. Entonces, habían templos, habían templos abandonados, estructuras abandonadas, mosaicos, una cantidad de cosas esparcida por toda Europa. Y había mucha ignorancia, había mucha hambre, había mucha pobreza. El clero era rico y muchas personas se resistían a perder las viejas tradiciones y como los cristianos indicaban que todo lo que estuviera fuera del cristianismo era el diablo, ellos automáticamente asumieron Dios es malo, nosotros somos buenos, somos satanistas, adoramos al demonio, somos Wicca, eso tiene una reinterpretación, lo puede aplicar, pero ese es el propósito, de ahí viene. ¿Y el Bajo satanismo actual? el satanismo actual es un movimiento esencialmente ateísta. Si alguien ha leído la Biblia satánica actual, que no tiene nada que ver con las misas satánicas, son 2 movimientos distintos. Y también están las iglesias satánicas fundadas en Estados Unidos, que son otro movimiento distinto. Pero el satanismo actual es esencialmente ateísta. Y como por ejemplo lo dijo tu amigo, creo que no era Terror King, la otra persona que disfruté mucho con él en el directo, que te dicen cosas muy interesantes como no maltratar la naturaleza. Sí, el satanismo en sus 10 mandamientos hay una parte que dice está prohibido matar o maltratar a cualquier animal no humano a menos que sea en defensa propia o por alimento, por ejemplo. O sea, te dice esa cantidad de cosas. Ahora, los templarios. Mira, los ¿Eh? templarios son una de las órdenes más misteriosas. Hay 2 órdenes. Ajá.
dos órdenes que son extremadamente misteriosas dentro de la estructura católica. ¿Por qué te lo menciono dentro de la estructura católica? Porque en un primer momento fueron aceptados dentro del dogma católico y luego, por motivos extremadamente desconocidos, fueron excomulgados. Los primeros fueron los cátaros y los segundos son los templarios. Los pongo en ese orden porque los cátaros fueron más voluminosos, más importantes. Para los católicos, erradicar a los cátaros tuvieron que desaparecer ciudades enteras. Está la famosa leyenda de Carcassonne, por ejemplo. Hay un asalto famosísimo que se los debo, pero que cuando están a punto de entrar, la orden, habían cátaros y habían católicos, porque los cátaros eran bastante tolerantes, a diferencia de estos que dicen yo conozco la verdadera fe y bla, bla, bla. Ellos no les importaba vivir con otras vertientes católicas. Los cátaros no eran una secta per se. ¿Por qué te digo que no era una secta per se? Porque a ellos no les importaba compartir con otras vertientes católicas, pero tenían que unirse en matrimonio con cátaros. Eso era un problema básicamente de practicante de la fe, pero regresamos y se me olvida el nombre de este obispo encargado de tomar la ciudad. En esa época los obispos eran militares. Le dicen, ¿cómo hacemos para distinguir a los cristianos, o sea, a los buenos católicos, de los herejes? La respuesta que da es mátalos a todos, que Dios sabrá reconocer a los suyos. Qué bonito. Bueno, pues todos sabemos que cada vez que Dios se equivocaba, su trabajo era los elimino a todos, inicio de nuevo y hago como que yo no hice nada mal. Yo no me equivoqué. Exactamente. Luego, los templarios. Los templarios es una orden de caballería interesante. ¿Por qué es una orden de caballería interesante? Porque los templarios se forman después de la conquista de Tierra Santa. Casi todas las órdenes de caballería, o por lo menos en un 90%, se organizan para Tierra Santa, para esa primera cruzada. Otro día, porque eso es muy interesante si tú quieres, y aquí viste lo bueno de estos temas sin tema, podemos hablar de cómo se organizó la primera cruzada, porque es muy interesante a nivel teológico e histórico. Perfecto. Pero regresando a esto, ellos van y dicen que van a proteger a los peregrinos. Durante mucho tiempo no protegieron a nadie y se llaman templarios porque, a pesar de que rigor templis era su forma de decir mantenerte apegado al temple, pero ellos también eran los caballeros que ellos estaban en el templo de Salomón. Hay muchas leyendas y todas tienen un sentido porque nunca se supo qué consiguieron ellos. O sea, ellos chequearon el templo, consiguieron algo, fueron a hablar directamente con el Papa, conversación totalmente secreta. Lo cierto es que después de esa conversación el Papa dijo, estos hombres solamente me responden a mí, a nadie más. Y después fueron exterminados, creo que te acuerdas que hicimos ese programa de los templarios, fueron exterminados por el rey Felipe el Hermoso y viene la famosa maldición de Jacques de Molay. Baphomet es una constructo cristiano. Baphomet es literalmente una deidad de un pueblo que se los debo, de un pueblo previo a los romanos, conquistado por los romanos. Pero recordamos eso de que todo lo que no es la Biblia es el diablo. Baphomet es el diablo. Y ya está. Y ojo, Baphomet no tiene relación directa con los templarios, porque si se revisa el simbolismo templario, ellos no adoraban necesariamente a Baphomet. Eso es un debate muy grande. Algunos dicen que sí, otros no. Yo sostengo que no, pero ellos adoraban a Arrabox, el dios de la destrucción. Ajá. Perfecto. Ahí nos dicen uno de los cultos o sectas más impredecibles. ¿Qué nos puedes decir de ese culto tú, mi amigo? Mira,
si mal no recuerdo, esta fue una secta que se fue de Estados Unidos hay dos casos. Creo que este fue que se fueron a Sudamérica, Guyana Francesa, Surinam, no recuerdo ahorita. Y ellos hablaban de que una nave los iba a recoger. Sí, no. Ellos eran básicamente un, un culto donde había esclavitud, esclavas sexuales, básicamente el líder podía acostarse con cualquier mujer que quería, habían personas, entonces hubo un intento, si mal no recuerdo, entonces lo estoy diciendo en memoria, de un embajador estatal de ir a buscar a alguien, no se lo dejaron llevar y después decidieron que se iban a adelantar, que la nave había llegado y todos se suicidaron para el carajo. Todos se desvivieron para el carajo. Espérate. Si llegó la nave, ¿por qué ocupaban auto Porque desvivirse? la nave llegaba en otro plano, en el plano astral, no te iba a recoger físicamente. Los Simpson parodian muy feo ese programa. Mira, aquí tenemos un comentario, nos lo deja Terror King. Las creencias deberían de ser únicas y personales, no regidas por instituciones. No importa lo que creas, que ya sea en Jesús, en Satán o en la tortuga cósmica, siempre que te haga ser mejor versión de ti. Bueno, Mira, la tortuga cósmica me la quiero comer. Terror King, yo ¿Sí? comparto completamente contigo tu interpretación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es una discusión netamente a nivel antropológico. Y aquí es donde unimos lo que yo te dije a un principio, los factores de religión, que son sagrado y profano. ¿Y qué es lo que pasa? El ser humano es un animal gregario. No importa lo que las estúpidas teorías políticas de derecha te digan, el ser humano es un animal gregario. De hecho, no sé si en tu país, en México, o en otras partes de Latinoamérica, estaba la enseñanza de que la familia es la estructura, es la célula básica de la sociedad, ¿correcto? Sí. Ahora, no quiero que vean eso como mamá, papá, hijo, hija. No. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano, vamos a retornar previo a las aldeas. O sea, estamos en el periodo de protoaldeas. El ser humano, y esto es parte de lo que discutimos ayer y me faltó contestar esa respuesta, voy a aprovechar de contestarla hoy. El ser humano necesita reproducirse por seguridad. Es un tema de números. En números hay seguridad. No estamos hablando de esta sociedad. Estamos hablando de la sociedad. No existe per se. Estamos justo en esa barrera de nómadas y cazadores. O sea, estamos pasando de los nómadas, la parte final de ser nómadas, pero somos nómadas, a descubrir la agricultura. ¿Ok? Y se está volviendo más complejo. Entonces, tú necesitas números porque es muy complicado para una sola persona cargarse una gacela o un mamut o defenderse de un tigre, ¿correcto? Entre Correcto. más, mejor. ¿De No qué vayamos vas? muy lejos. Los indígenas del Amazonas viven así. Sí, pero es que estamos hablando del surgimiento ¿ok? Entre más mejor. Los indígenas del Amazonas siguieron otra estructura familiar distinta a la nuestra, que es la que estamos estudiando, porque aquí viene la respuesta que le quiero dar a Terror King. Entonces, criar un muchachito es complejo, porque es difícil que con un bebé tú te muevas rápido para ser nómada, ¿correcto? Estamos de Si acuerdo. tu pareja casaba contigo, va a poder cazar los 2 primeros meses, pero de ahí en adelante prácticamente de efecto de cazador-recolector es un lastre. Entonces tú necesitas un grupo de personas que te ayuden a que esa mujer pueda parir y criar con precisión a esa personita, porque esa personita va a ser un nuevo recurso. Esos son los primeros clanes.
Y los clanes son las primeras familias que tenían una organización completamente distinta. Por eso es que a mí me da risa cuando hablan de familia tradicional. ¿Qué es familia tradicional? Esos clanes son totalmente distintos a lo que conocemos hoy como familia. Y es a partir de los clanes, de esas estructuras familiares, donde surgen las primeras protosociedades. El ser humano necesita, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen fenómenos totalmente antropológicos como, ¿por qué hay un rayo? Entonces viene la explicación teológica que es la perfecta. No porque Zeus lanza rayos, no porque Thor golpea esto. ¿Qué pasa con los volcanes? ¿Qué pasa con esto? Entonces, esas personas crean las proto-religiones. Yo te expliqué, una religión tiene un factor que es sagrado y otro que es profano. Entonces creamos identidad con nuestras religiones. Esos primeros humanos crearon sentido de pertenencia y lamentablemente como sociedad no hemos madurado para deslastrar eso. Perfecto. Interesante lo que nos dice. Cuando se supera un número de la manada, se tiene que instaurar los sistemas de control y muchas veces es la iglesia quien lo lleva a cambio, o creencias a los dioses que castigan o premian, el palo y la zanahoria. Mira, Terror King, tú no sabes lo preciso, tal vez sí, me disculpo, que estás diciendo, porque inclusive se habla de que genéticamente, durante un periodo importante, las personas sumisas se reproducían con mayor efecto que las personas no sumisas. ¿Por qué? Porque normalmente eran matadas en la hoguera, bla, 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 o sufrían, bueno, pero es que es muy fácil, este principio de persecución y exclusión social de lo que vimos con estas personas que decían, no, yo me voy a meter en el grupo para callarles la boca a todos. Ah, ¿qué pasa? Tú puedes creer lo que tú quieras. Nadie está peleándote. ¿Por qué te ves afectada? Ahora, por Perfecto. ejemplo, el término villanos. ¿Ustedes saben de dónde viene? De No. plano no. A ver, Fíjate, dime. estamos en la Edad Media. Entonces, en la Edad Media pasa primero una cosa. Como las estructuras del Estado romano colapsan, básicamente, ¿ok? Las grandes metrópolis tienen que desaparecer. Y esto es off topic, yo particularmente creo que eso va a pasar en los próximos 20 años, pero regresemos al tema. Entonces, se vienen los poblados, los pueblos, y las pequeñas ciudades medievales amuralladas que en Europa son una maravilla, se las pueden ver, está Brujas, está Toledo, hay más, pero me viene esto. Entonces, las personas, esos núcleos funcionaban desde un, como lo dice Terror King, como un sistema de control social en base a la religión. O sea, si tú no ibas a misa, ¿me tengo? Estás en misa. Si tú no ibas a misa, tenemos problemas. Entonces, las personas que no querían vivir bajo ese sistema de control se alejaban y eran ermitaños o iban a las villas y les decían villanos. Y el término villano se acumulaba de malo. Lo que hablamos de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, ellos los van a cazar porque nos dijeron, no, pero es que los niños no se comían porque eran un recurso, se los comió la historia de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel se los come una bruja. O sea, la consorte de Satanás. ¿Sí me explico, no? Sí. Excesivamente. Y la mujer vive en el bosque, alejada de la sociedad para poder hacer sus maldades. O eso era básicamente el tema. Un bonito lugar el bosque para vivir. Darwin, ¿algo que nos quieras decir tú sobre las sectas? Más que nada, ¿qué es lo que opinas de ellas? A mí me frustra como le roban el dinero a sus pobres seguidores.
Es que no todas las Estoy sectas veo que le sacan el dinero. Yo estoy Además, pensando en montar una. El mejor negocio que uno puede tener en la vida es fundar una iglesia, secta, como le quieran llamar, o crear una fundación. Es uno de los negocios más lucrativos que existe. sí, pero cuando creas una fundación tienes que dar muchos impuestos. Crea una secta o crea una religión y inclusive si llegas a cierto número te evitan pagar impuestos o algo así, según tengo entendido. No, la mejor parte de una religión es que yo no tengo que razonar contigo. O Tú sea, estás porque bien siempre. exactamente, yo estoy bien, tú estás mal. Eso es lo que pasa de la secta. Somos nosotros. Somos los verdaderos seguidores de Cristo. Somos los verdaderos seguidores de Buda. Somos los verdaderos judíos. Somos los verdaderos seguidores de Mahoma. Cuando tú me Bueno, cuestionas, aquí, No, a mí me da mucha aquí, risa cuando dicen, yo respeto a todos, pero no tienes razón. perfecto. Aquí me acaba de llegar otra de esas preguntas privadas. Quiero hacerla para ver qué nos puedes decir tú. La mayor secta satánica que hay, donde hay más sacrificios de jóvenes, de niños y de personas y más abusos, es el budismo. ¿Qué nos puedes eso es decir de falso. esa? Eso es falso. Primero, o sea, voy a aclarar esto. El budismo es una religión no teísta, no teísta. El budismo no contempla una deidad. La primera gran verdad del budismo. Segundo, las diferentes corrientes de budismo, porque hay diferentes corrientes de budismo, se basan en la disciplina de la mente, el concentro de la nubilación, la iluminación, llegar al nirvana. ¿Ok? Perfecto. Y es conceptos, por ejemplo, el Bushido. El Bushido es una religión. ¿Ok? Samurai. Mira, ahí te hizo una pregunta Terror King. Los budistas no son monoteístas, los budistas son no teístas. No creen en No, ningún Dios. ellos creen en la energía del universo, en el chi, en el ki, en que tú te puedes iluminar, en la rueda del dharma y el karma, o sea, un conjunto de creencias totalmente distinto. Pero, por ejemplo, Buda, ¿qué es lo que pasa? Hay un error de interpretación social, eso es una falta total de inteligencia social. ¿Por qué? Porque cuando los occidentales chocan con los orientales y encuentran que ellos hacen estatuas de Budas, por eso aquí hay gente que confunde, por ejemplo, el Buda gordo no es Gautama Buda, que es el Buda original que crea el budismo. ¿Ok? Es otro Buda. Entonces, cuando ven esas diferentes estatuas de Budas, ¿ok? Ajá, por ejemplo, está el Buda de Japón, está el... Sí, hay varios, ahí estamos claros. Hay para elegir. Pero esto es central. Cuando hacen estas estatuas de Buda, ellos lo que hacen es como cuando tú le pones una estatua a Bolívar en Venezuela, a Washington en Estados Unidos. Me disculpo por mi profunda ignorancia, no conozco a los padres fundadores de México, acepto y por favor no me maten. A Nelson en Trafalgar. O sea, están colocando a una persona que es notable, reconocible, admirable, pero es una persona. Cuando le están pidiendo, no le están pidiendo intervención divina como lo hacemos los occidentales. Por favor, sáname, es Buda, dame sabiduría. Buda, ilumíname para ver el camino. Pero esencialmente es meditación contemplativa y autocontrol. Eso es el budismo. Entonces, cuando alguien me dice que sacrifican los niños, esa persona literalmente es que ni siquiera ha visto malas películas de budismo. Pero de nuevo, si es la misma persona que no sabía qué carajo estaban sacrificando a Abraham, lo entiendo. Y invito a la persona que envía las preguntas por privado que suba el en vivo. No entiendo cuál es el temor, si es que tiene algún temor. No, yo me voy a ir pronto.
Hay O sea, gente no, que nunca se va a entender, amigo. Hay gente no, esa persona para mí llegó a categoría de terraplanista. No. terraplanista. Oh, wow. Alcanzamos. ¿Podríamos considerar al terraplanismo una secta? Oficialmente lo es. O sea, ¿qué es lo que pasa? Las sectas no son solo religiosas, hay sectas políticas, que era lo que pasó por lo menos. Lo lamento, el chavismo inicia como una secta política. Y En hoy el deporte también hay. ¿Ah? En el deporte también hay. En Esos el deporte, fanáticos que se caen a golpes unos con otros sin sentido. no, no necesariamente que se queden a golpes sin sentido, no, la secta tiene, es nosotros contra ustedes. Entonces, fíjate, ¿qué pasa en el chavismo y hoy por igual en la oposición venezolana? Cuando tú haces una pregunta crítica, cuestionadora, te contestan como que tú no eres parte del grupo y te pueden dar cualquier respuesta. Tú eres un pitiyanqui, tú eres un traidor, tú eres un parifado por la CIA. Mira, dudar, lo que está de moda últimamente, dudar es traición. No vale. Dudar es un aspecto necesario del ser humano. De hecho, Descartes lo dijo. Esa frase que es pienso, luego existo, está incompleta. Es cuestiono, pienso, luego existo. Cuestiono es una variación de dudar. Mira, lo que me estás diciendo es cierto. Tú me puedes preguntar, oye, Liber, tengo dudas de lo que me estás diciendo. Oye, Juan, tengo dudas de lo que me estás diciendo. No, mira, esta es la respuesta, verifícala. O déjame verificar. Pero cuando hay un pensamiento fanático, viene la respuesta. No, es que eso es el diablo. es que soy del día. Fíjate, es lo mismo que, como tú lo dices, yo fíjate, he discutido con muchas personas y cuando no pueden ganar, esa es su respuesta. Es que es del diablo. No, es que estás mal. No, es que Dios. No. Yo me quedo, bueno, te estoy dando las pruebas, te estoy diciendo, te estoy mostrando literalmente dónde dice las palabras y todo. Y yo soy el que está mal. Mira, aquí Yo, Terror King está haciendo una pregunta muy interesante. Los comportamientos sectarios están dentro de la escuela, sí, sí. porque la sociedad está llegando a un grado de descomposición tal y las sectas son prolíferas en situaciones de amplio crisis social, moral y económica, y hoy las tenemos todas. Toda sociedad, toda sociedad está basada en mitos fundacionales. No me importa cómo lo tengas que ver. ¿Ok? No me importa. Voy a hablar de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana está basada en los mitos fundacionales de superhombres que fueron los libertadores. Los libertadores son, o los padres de la patria, son colocados aquí casi que a nivel de Hércules, Zeus, y si bien es cierto, fueron hombres admirables, porque no lo voy a discutir por sus logros, pero fueron hombres. ¿Sí me explico? Sí. Fueron hombres. Ya te voy a contestar eso. Fueron hombres. Entonces, eso creó un problema en la sociedad venezolana que no solamente no se ha podido resolver aún, no creo que podamos resolverlo. La sociedad venezolana jamás aspiró a superar los logros de Bolívar, los logros de Páez, los logros de Miranda, porque se consideraba como una especie de herejía, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, Entonces, ese es el mito fundacional de la sociedad venezolana. Cuando la sociedad venezolana entra en crisis, no voy a detallar esto, porque simplemente a facto de ejemplo, este movimiento con Hugo Chávez refunda el mito y crea la secta. Todos nuestros males son el imperio, sí y no. O sea,
no es cierto. Es algo de verdad, pero no es cierto. Y tenemos que, entonces, refundó en un renacimiento del mito fundacional. Roma fue creada bajo el mito de Rómulo y Remo. Entonces, la sociedad se cree el mito hasta un momento que ya no se lo cree más. Y pasan dos cosas con la sociedad. O la tienes que refundar o se corrompe y desaparece. ¿Qué pasa con los venezolanos y la santería? Lo expliqué. Los procesos de profunda crisis favorecen el sectarismo. La santería es una religión de carácter sectario. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú vayas a un santero no te hace santero. ¿Es correcto o no, Darwin? Así mismo es. Y otra cosa que hay que aclarar, que tú no te puedes hacer santo, no te puedes hacer ceremonia de santería si no estás bautizado por la Iglesia Católica. A ti disparatada es Venezuela. Exacto, no. La santería es una secta católica que el catolicismo no reconoce. ¿Por qué está el boom de la santería? Porque, y aquí vamos desde un punto de vista netamente antropológico, y quiero aclarar que no estoy faltando el respeto a la religión de nadie, porque yo, como todo el mundo, tengo mis propias creencias. Perfecto. Pero, desde un punto de vista antropológico, el trabajo de la religión es hacer que el individuo lidie con la incertidumbre. ¿Me estoy explicando? Sí. Diosito, cuídame porque tengo mañana un examen muy importante. Tú estudias, pero tienes un nivel de incertidumbre. ¿Habré entendido? ¿Habré estudiado lo suficiente? ¿No habré estudiado? Oh, por favor, Diosito, te voy a prender esta velita para que me ayude. Los que prenden velita, me disculpo, pero estoy hablando de una práctica muy típica venezolana, ¿ok? Si no te sientes identificado por diferentes razones, puedes usar la santería, puedes usar la palería, puedes usar otras herramientas. Y aquí no estoy cuestionando la veracidad o no de las mismas. Estoy dando la respuesta antropológica. Perfecto. Mira, yo tengo ya casi para cerrar todo hoy, porque yo sé que hoy no teníamos planeado el en vivo, que tiene otras cosas que hacer. Tengo una pregunta y quisiera que nos des unos comentarios. La primera pregunta, justamente, tal vez se salga el tema, pero me llama la atención ahorita que lo dijo Darwin. Justamente hoy estábamos hablando de el libro de Enoch y del arcángel Metatron. ¿Qué tanto opinas tú que sea en lo teológico cierto que Enoch se convirtió en Metatron? Que Enoch es el arcángel Metatron. Mira, desde un punto de vista estrictamente teológico, no lo veo viable y mi postura sería no. No voy a decir imposible porque estamos teorizando dos cosas, no digo imposible. La primera, estamos teorizando, entiéndase, estamos hablando de incomprobables que no podemos verificar. La segunda parte desde el punto de vista teológico per se, me disculpo. Dios es omnipotente bajo la visión que estamos analizando de Enoch, porque Enoch es un texto profano judío. Fue canon hasta que no lo fue más. ¿Ok? Entonces, si para Dios no hay nada imposible, ¿por qué no podría convertir a un humano en un arcángel? Ahora viene, la naturaleza de los arcángeles o de los ángeles, de los querubines y serafines, es distinta entre ellos y es distinta a la del humano. El Perfecto. humano fue, si usamos el Génesis, el humano fue creado al final.
hay dos cosas fundamentales que difieren la naturaleza del humano de los ángeles. La primera El es libre la albedrío. única, no, eso es muy debatible, pero lo podemos incluir. No, la primera es que el hombre fue la única cosa que Dios creó con sus manos. Cuando lees el Génesis, tomó barro. Parte de la creación es el famoso el domingo el lunes, Descanso. Darwin, ayúdame, ¿Cuál día? Si me dices el día, te ubico. el de la ceniza. Miércoles de ceniza. Gracias, miércoles de ceniza. Polvo eres, en polvo te convertiréis. Está recordándote que tú fuiste creado de barro. 2, Dios infundó su aliento directamente al hombre. Esas dos cosas hacen la naturaleza del humano totalmente distinta. Vamos más acá. Y esto es netamente judío, ustedes saben que la primera mujer es Lilith, y lo baso porque estamos hablando del libro de Enoch. Cuando Muy bien. Lilith fue expulsada del paraíso, El jardín. el jardín del Edén, el paraíso, como lo quieras llamar, ella procreó con los ángeles caídos, y de ahí vienen los demonios. Los demonios son una especie de comparativa de naturaleza divina de los ángeles con la naturaleza y la energía divina per se que Dios infundó en el hombre. Cuando vamos y analizamos las diferentes razones de la rebelión de Lucifer, dentro de las cosas es que la diferencia es entre hombres y mujeres, perdón, entre ángeles y demonios, entre ángeles y humanos. Y te recuerdo que Lucifer es un arcángel. Y a los que no le guste, Metatrón está aquí y Lucifer está aquí. Perfecto. Y lo dice la Biblia, el ángel más cercano a Dios. Muy bien. Gracias, Bueno, Little Craft. gracias Littlecraft por estar con nosotros. Sí, es que es domingo, mucha gente tiene otras cosas que hacer y eso. Y para cerrar, se me hace que va a estar conmigo de acuerdo de ese. Chicos, pues lamentablemente ha habido una gran pérdida en el ramo del mundo ufológico, lo que viene siendo una de las personas que inició, No, y te voy a decir, el mundo ufológico y en general déjame revisar aquí, en general del misterio. sí, mira, pues para el que no sepa, pues falleció Erich von Daniken, el creador de lo que fue Von Däniken. Don Daniken. Von, la B Fue, corta en alemán suena como F. Von. a ver, dilo tú, Erich von dale la Däniken. despedida. Sí. Erich Pues lo siento, me sangran los oídos. Erich von Däniken, lo siento. no te preocupes. El día martes, chicos, vamos a hacer un tributo recordando pues todas las cosas que aportó él al ramo de la ufología. Si no se han leído los libros, por favor, recomiéndale alguno de los libros aquí al público para Mira, que los yo lean. recomiendo, le escribió varios, pero El carruaje de los dioses se lo recomiendo. Básicamente, El carruaje de los dioses, así tú no lo hayas leído y estás aquí, nosotros estamos aquí porque él escribió ese libro. Eso es todo lo que te puedo decir. Sí. Y pues es una gran pérdida. Eh, en estos días, pues tal vez muchos creadores de contenido la van a dar. Nosotros, pues la verdad pudimos haberlo hecho de eso, un programa sobre eso, pero no nos sentíamos con No, todo el contenido. no, No había porque él no se merece un programa a medias. referencia última. No, yo no iba a Exactamente. participar. Perfecto.
Así que el día martes, chico, yo sé que teníamos el programa de ufología. Tranquilo, no hay problema. Lo teníamos ayer, lo teníamos el martes pasado. ¿Sabes qué? Yo me imagino al caso Manises diciendo, ¿sabe qué? No me interesa cuando les dé la gana. Pero fue tu culpa. Yo verifiqué las pruebas y fue tu culpa. Hoy, no. Ayer fue su culpa. Su culpa. No tu Hoy es mi- culpa. No. Miren, El audio. vamos a dejarlo así. Yo solamente les voy a decir, chicos, pues de mi parte, fue una gran pérdida. Dense un tiempo para buscar los libros y él fue el que que trajo a nosotros los dioses son extraterrestres más que nada y fue el boom con él de todas estas teorías y todo esto. Así que es triste, es muy triste, muy interesante su contenido. ¿Algo que quieras decir antes de irnos de ese? No, de verdad que les digo, señores, crean cada quien en lo que quiera creer y respeten las creencias de los demás. Sí. Darwin. Yo solo le voy a decir a las personas que no tienen palabra que vayan a la farmacia y se compren una cajita de seriedad. Bueno, pues Ay, Dios mío. no me preocupo, o sea, Y son después cosas él dice que yo buleo. son cosas que pasan. Y no, porque a uno se compromete, uno pone su tiempo y entonces lo dejan a uno mal. Y no es correcto. No tiene que tener responsabilidades en la Y vida. agradezcanle a mi esposa que me dio permiso de estar aquí hoy, que no era día de permiso. Gracias, señora esposa de ese. Gracias, señora esposa de DS. Y gracias a la mamá de Darwin que lo dejó estar con nosotros porque sabemos que ayer la desvelamos. Sí. No, y Darwin está que se va corriendo, así que vamos. Bueno, chicos, fue un gusto estar con ustedes. Pasen muy buena noche. Mi nombre fue Israel González de Relatos Bajo la Luna. Me acompañó. Saludos. Por aquí, Darwin. Hasta luego. Y la mamá de Darwin, que siempre está aquí con nosotros. Que dice que ustedes como que son familia porque tienen el mismo apellido. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego.